Bueno, ven conmigo a Primera de Reyes capítulo 18. He preparado una presentación. En este día el título es Los tres altares y las cuatro manifestaciones. Y el Señor va a hablarnos acerca de la adoración. El altar, siempre que veas la palabra altar, tiene que ver con tu relación, tu entrega, tu amor y obediencia a Cristo, tu adoración y las manifestaciones del Señor en respuesta a esos altares. No quiero que pierdas la página, Primera de Reyes 18, pon una marquita ahí porque vamos a leer la porción y quiero que uses tu Biblia, que no todos los versículos los he puesto en la presentación precisamente para que no os haga un pueblo perezoso, sino un pueblo que es de la palabra, que ama su Biblia. A ver tu Biblia en alto, qué bonita es tu Biblia, qué preciosa. Algunos levantan el teléfono también, está bien, pero no te distraigas con las pantallas. Ponlo ahí, descárgate la Biblia y ponlo en modo avión. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este día, por esta bendición de estar juntos. Cómo hemos recibido de ti, cómo hemos sentido tu poder, tu alegría, porque donde estamos reunidos en tu nombre, tú estás y habitas en la alabanza de tu pueblo. Realmente hemos traído la mejor ofrenda que te podíamos dar en este día y ahora respóndenos a través de tu palabra, envíanos tu bendición. Señor, te necesitamos tanto. Espíritu Santo, por favor, toma el tiempo, toma el lugar, obra en nosotros, ministranos, revélanos las verdades de tu reino. Pon colirio en nuestros ojos, destapa nuestros oídos. Permítenos enamorarnos más de ti y vivir una vida que te agrade como fruto, como respuesta a tu palabra. Te lo pedimos todo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Sí, estáis en 1 Reyes capítulo 18. Muy bien. Vamos al versículo 17. El primer altar que vamos a estudiar es el altar que se hizo a Baal en el Monte Carmelo. Todos los altares tienen lugar en el Monte Carmelo. ¿Cuál fue la manifestación a continuación de levantar este altar, poner en él leña, poner un sacrificio, un buey? El altar obtuvo un silencio de parte de Dios y de cualquier otro poder espiritual. La manifestación fue silencio. 1 Reyes 18, 17. Y dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, verso 20, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Dónde? En Carmelo, estamos allí. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña. Y ningún fuego pondré
debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois lo más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Y entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 27. Y aconteció al mediodía, pasaron unas horas, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Por esa razón, este altar, el altar a Baal, queda sin respuesta. Fue simplemente un show, fue un espectáculo, todo aquello que hicieron esos falsos profetas. Pero en respuesta, un silencio absoluto. ¿Cuántos altares, mis hermanos, hechos a los ídolos? ¿Cuántos altares modernos también que son un espectáculo al hombre, al poder, al dinero, a la imagen, al placer? Por no decir altares a los ídolos. Hace poco hemos tenido aquí en Murcia la fiesta que se hace en honor a un ídolo, porque la Virgen pues está en el cielo, está de maravilla ahí con el Señor y con su Hijo Jesucristo, y jamás fue la intención de María que se la adore, ni que se le haga una fiesta. Todo lo contrario, María lo que nos dice es, haced todo lo que Él os diga. María nos enseñó con su vida a ser una discípula, una adoradora de Jesús. Por eso tiene una tradición, todo lo que es el culto a María tiene una tradición. ¿Y cómo se hace un altar, un show? ¿Cómo se hace una tremenda manifestación? Pero ¿qué respuesta hay? Como en estos días, silencio absoluto. ¿Y qué respuesta hay de tantos que están en pos de ídolos, en pos de dioses, de otras figuras que son de yeso o de madera? Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no pueden tocar, no tienen poder. Como ellos se volverán los que las adoran. Y como digo, hay otros altares al ego, altares al trabajo, altares al poder, a la ideología y a tantas cosas, a los hombres incluso, a líderes. Pero ¿qué respuesta hay? Son solamente un show, son solamente un espectáculo, pero no mueven nada en lo espiritual. Silencio absoluto. Quiero meditar en un momento acerca de los silencios de Dios en la Biblia, en la palabra. Encontramos que Dios, cuando guarda silencio, también está comunicando algo. En ciertos momentos el Señor decide callar, no responder. Eso no es dejar
como puntos suspensivos, un vacío o mostrarse simplemente indiferente, sino que hay un mensaje para el que sabe escucharlo. Por ejemplo, en tiempos de decadencia espiritual, el Señor cayó. ¿Recordáis 1 Samuel 3:1 cuando dice, a causa de la infidelidad de Elí, de sus hijos, el pueblo también estaba afectado, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días? No había visión con frecuencia. ¿Por qué el Señor estaba hablando mucho menos? Por causa del pecado del pueblo. Tenemos que preocuparnos si el Señor en nuestra vida comienza a guardar silencio. Probablemente es que se ha endurecido nuestro corazón, estamos en infidelidad, se ha cansado de amonestarnos, de hablarnos y nos está mandando un mensaje con ese silencio. Tenemos un largo periodo de la historia de Israel entre el profeta Malaquías y la aparición de Juan el Bautista, conocido como los 400 años de silencio profético. 4 siglos sin profetas ni mensajes directos de Dios. Un silencio que también tenía un mensaje, hablaba por sí mismo. Pero si hay un silencio que me llama la atención, es el silencio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os acordáis cuando estuvo delante de Herodes? Dice que viendo a Jesús, este rey perverso, se alegró mucho. Porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él. Esperaba verle, hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. Pero él, es decir, Jesús, nada le respondió. Silencio. Pero en ese silencio le estaba mandando un mensaje a Herodes, a los dirigentes de su pueblo que hacen de su posición su prioridad. Silencio. ¿Y qué me decís de este otro mandatario, Pilato? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El silencio de Jesús en estos 2 ejemplos fue un acto de soberana elocuencia. Callar ante la arrogancia, ante la corrupción, ante el desprecio, era una forma de mostrar la injusticia de estos líderes. A los líderes políticos mundiales que se acercan a la persona de Jesús por interés o por curiosidad, pero que no le dejan reinar. Silencio. Hay otro silencio que tiene más que ver con nosotros. Es el de Saúl. En Saúl vemos un progreso en los silencios de Dios. No hace falta que os mováis de 1 Reyes 18, quiero que sigáis ahí, pero os he presentado aquí, os he puesto estos versículos. En 1 Samuel capítulo 14, es un momento en el que Saúl va a la batalla contra los filisteos y pone al pueblo bajo un mandamiento que nadie debía comer nada. Es una necedad por parte de Saúl. Y dice en el versículo 36, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios, y aquí es donde os he puesto. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? ¿Os acordáis tantas veces que otros reyes consultaron como el mismo David? Pero en este caso, Jehová no le dio respuesta aquel día. Por lo tanto, hubo un silencio. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. O sea, Saúl sabía que el silencio estaba motivado por un problema, por un pecado. Efectivamente, él había puesto un juramento, una maldición al que comiera.
y resulta que su propio hijo, Jonatán, que no sabía nada de aquel mandato que, como digo, era de hombre, era una imposición, pues había probado miel. Y el Señor, en definitiva, no creo que estaba mandando ese silencio por causa de Jonatán, sino por un rey que empezaba a apartarse del camino de Dios. Si vamos a 1 Samuel capítulo 15, recordaréis que Saúl había tomado para hacer un sacrificio lo mejor de los amalecitas, del rebaño. Verso 22. Pero Samuel dijo: se complace Jehová tanto. Voy a avanzar para que lo veáis. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le dice Samuel a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pensando un momento, si finalmente Saúl levantaba un altar y sacrificaba aquellos animales que por otra parte Dios había dicho que los entregara al anatema, que no tomaran nada de Amalek, ¿qué hubiese sido ese altar? Exactamente igual que el altar de Baal. Porque dice aquí que la rebelión es como adivinación y que la obstinación es como ídolos e idolatría. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, Juan Carlos? Cuando tú vienes a adorar a Dios, pero en tu corazón hay rebelión, es como si tú estuvieses adorándole con adivinación. Y cuando despreciamos la palabra del Señor y nos obstinamos en hacer nuestra propia voluntad, es como si en nuestro altar estuviésemos adorando a Dios y a los ídolos. El peor ídolo, Juan Carlos Parra. Y pon ahí tu nombre, mi propio yo, mi propio ego. Es como idolatría. ¿Le agradará a Dios un altar de idolatría? Silencio. Ahora, qué interesante que a Saúl no le preocupaba tanto que había sido descartado para ser rey, sino que el pueblo le viera junto con Samuel en la fiesta. De manera que le dice al profeta: yo he pecado, verso 30, pero te ruego que me honres. Acababa de ser deshonrado por el Señor y mira lo que le preocupaba: que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué era esa adoración? Un paripé, apariencia. Y ese altar, ¿creéis que ese altar le agradó a Dios? Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Efectivamente, ese día hubo sacrificio, ese día hubo altar, ese día hubo adoración, pero el Señor se tuvo que tapar la nariz. El Señor tuvo que volver su rostro porque era como adivinación, era triste. O sea, Saúl te acabó de descartar y en vez de estar en arrepentimiento, dolido, queriendo cambiar, lo único que te preocupa es tu apariencia con el pueblo. Hipocresía. Algo que a Jesús, mira que Jesús habló fuerte a veces a sus discípulos. A la gente a veces le habló, le tuvo que hablar por su incredulidad, por su dureza de corazón. Pero si le habló fuerte a alguien, Jesús, fue a los religiosos, fue a los hipócritas, fue a los que estaban solo preocupados de apariencia. Tenemos que examinarnos, hermanos, en este día, porque podemos presentarle. Mira, yo he estado en lugares donde hay de todo: excelencia, música tremenda, una puesta en escena, calidad, buena asistencia. Cualquiera diría que el cielo aplaude y sin embargo el Señor está triste porque discierne, Él sabe, Él pesa los corazones. Él más que ver la música, ve los corazones y ve si hay hipocresía o si hay rebeldía o si hay obstinación, si consideramos o no consideramos en serio su palabra. Silencio. Entonces, más adelante en la vida de Saúl, llegamos al capítulo 28 y fíjate,
Verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Eran las tres formas en las que el Señor hablaba en ese tiempo: por sueños, por el Urim y por los profetas. Silencio. Dios calla ante Saúl como castigo por su desobediencia y terquedad. ¿Puede sucedernos a nosotros también? Os pongo un testimonio. Recuerdo en una etapa de mi vida que me salí de la voluntad del Señor, me embarqué en cosas que Él no me había mandado. Y estuve tan envuelto en aquel tema que fue, dejé el ministerio, o parcialmente dejé el ministerio y me envolví en los negocios de la tierra. Y lo que me sucedió fue que se debilitó mucho tanto la iglesia, la obra, como mi propio alcance ministerial. Y cuando por fin desperté, cuando por fin me di cuenta de que había caído en una trampa del enemigo, que estaba equivocado, una de las cosas que me confirmaron mi error fue revisar mis libretas, revisar mis diarios espirituales y comprobar. Yo desde que tenía 18 años o antes, tengo libretas ya como 100 de todo lo que el Señor me va dando, me habla, lo que estudio de la palabra, etc. Y en ese periodo de un año aproximadamente, me di cuenta de que la voz del Señor brillaba por su ausencia. Con el silencio ya me estaba mandando el Señor un mensaje: Juan Carlos, te has salido de mi propósito, te has salido de mi voluntad, no estoy contento contigo. Fue una gran lección para mí. El silencio más doloroso del Antiguo Testamento, humanamente hablando, probablemente es el de José. ¿Os acordáis cuando aquel muchacho, en su tierna edad, por envidia, sus hermanos lo toman, le quitan la túnica de muchos colores, lo echan a un pozo que estaba seco, a una cisterna de alguna manera que estaba en barro, solamente quedaba barro, no había agua, pero ahí lo echan al fondo, en ese lugar oscuro, sus hermanos? Probablemente José pensó: esto es una broma de mal gusto, esto es que mis hermanos me están dando una lección, un escarmiento. En cualquier momento vendrá Judá, o vendrá Rubén, o vendrá mi padre. Y José llamaba a sus hermanos. Hermanos, probablemente fue nombrándolos uno por uno con los que tenía más confianza. Silencio. Nadie respondía al muchacho. Nadie lo sacaba de aquella cisterna. Allí lo dejaron en la oscuridad hasta que por fin lo sacaron para venderlo a unos ismaelitas, y toda la historia sigue, que iban de camino a Egipto y acaba como esclavo. Qué duro. Pero si hay un silencio, el más doloroso de toda la Biblia, del Nuevo Testamento, pero de la historia, es el silencio del Padre hacia su Hijo Jesús. El silencio del Padre hacia su Hijo en la cruz del Calvario no fue indiferencia, era parte del plan redentor. ¿Os acordáis cuando Jesús clamó: Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Hijo amado, clama a su Padre, a quien siempre lo ha tenido cerca, y no hay respuesta, hay silencio. El Padre ha dado la vuelta a su Hijo amado. ¿Por qué? Porque Jesús se ha hecho pecado por ti, ha tomado tu lugar, ha tomado mi lugar. Ese silencio de Dios el Padre tenía un mensaje que hoy debemos interpretar. Es un mensaje claro, que Jesús estaba allí tomando nuestro lugar. Si mi pecado tiene paga, y parte de esa paga es que Dios me dé la espalda y que Dios guarde silencio, porque mi pecado es algo asqueroso, sucio, algo que entristece tanto a Dios, que Él guarde silencio. Jesús toma mi lugar, toma mis pecados y carga también con ese castigo. El Padre, ante el clamor de su Hijo, Elí, Elí, lama sabachthani, guarda silencio, porque eso nos hubiese tenido que pasar a ti y a mí.
Pero ese silencio abrió la puerta de la voz de Dios para siempre al hombre. Ahora, si tú crees en Jesucristo, te apropias de la gracia, del regalo del perdón y de la paz con Dios. El silencio del Padre al Hijo es para que a nosotros nunca más nos guarde silencio. El silencio del Padre al Hijo es para que tú tengas la seguridad que Dios te ama, que Dios no te va a dar la espalda porque ya le dio la espalda a Cristo. Y si tú te has apropiado por la fe de su sacrificio, Dios no te va a dar la espalda, sino que te abre los brazos. Dios no te va a guardar silencio, sino que tienes la voz suya que te da seguridad de que te ama. Aleluya. Hay una voz que resuena esta mañana y que dice: eres mío, no te dejaré y no te desampararé. El silencio más doloroso de la historia para nosotros es un silencio redentor. Dele otro aplauso al Mesías. Aleluya. El segundo altar en el Monte Carmelo es el altar que levantó Elías. ¿Cuál fue la manifestación? Fuego. Fuego consumidor. Estáis en 1 Reyes capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, aproximadamente 16 litros. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 12 cántaros de agua, uno por cada tribu, derramados en libación. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos los prendieron, los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Te has preguntado alguna vez varias cosas que quiero que veas diferentes en este pasaje? ¿Te has preguntado alguna vez por qué razón la respuesta fue fuego y no lluvia? ¿Qué es lo que necesitaba Israel después de 3 años y medio de sequía? Agua, lluvia. No necesitaban fuego. El fuego era hasta peligroso. Nosotros lo sabemos muy bien en España, que con la sequía los incendios no hay quien los detenga. ¿Te has preguntado también por qué ese pueblo estaba convocado en torno a ese altar? Si era un pueblo infiel que claudicaba entre Baal y Dios. Hemos aprendido en esta casa que el altar atrae a los adoradores. Di conmigo: el altar atrae a los adoradores.
Yo espero que estés aquí esta mañana no por ningún hombre, sino porque aquí hay un altar de adoración para el Dios que te salvó, el Dios que dio la vida por ti en la cruz. ¿Qué atrajo a esa multitud? El espectáculo, la curiosidad, el enfrentamiento entre los profetas de Baal y el único que quedaba, Elías. El morbo quizás. Pero ¿y después? Cuando Elías fue a orar al Carmelo, a lo alto del monte pidiendo lluvia, ¿cuántos subieron con Elías? Nadie. Con razón el profeta se sentía, cuando Dios le visita en Horeb, se sentía solo. Y dice, solo yo he quedado. Han matado a tus profetas, han derribado tu altar y han abandonado tu pacto. Esa era la condición de Israel en este momento. A través de Jezabel y de Acab habían matado a los profetas. Quedaban solamente unos pocos porque un rey piadoso, un siervo piadoso los había protegido en cuevas. Elías era en este momento el que tenía el respaldo del Señor. Uno frente a 450 de Baal y 400 de Asera. Habían matado a los profetas, quiere decir, no queremos la palabra. Esa era la condición. Habían derribado el altar. No queremos adorar más a Dios. Habían abandonado el pacto. No queremos ser fieles a Dios. ¿Por qué entonces estaban en el altar? Porque había un buen espectáculo. Porque había un desafío, a ver quién hace bajar fuego del cielo. Pan y circo. El fuego consumió 5 cosas. 1, el holocausto. 2, la leña. 3, las piedras. 4, el polvo. Y 5, el agua de la zanja. En la Biblia encontramos la manifestación de Dios a través del fuego en diferentes formas. Los que conocéis la Escritura sabéis perfectamente que una de las formas en las que Dios manifiesta su aprobación es con fuego. Por ejemplo, el fuego de David. En 1 Crónicas 21 dice que David edificó un altar a Jehová, ofreció holocaustos, ofrendas de paz e invocó a Jehová. 1 Crónicas 21, 26. Y le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Quiero que estés muy atento. Quiero que me sigas porque ahora vamos a ver algo interesante. Vamos a descubrir algo interesante. El de Salomón, 2 de Crónicas 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Qué consumió el fuego? Por lo tanto, también la madera, el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. No podían entrar los sacerdotes a ministrar porque la gloria de Dios en forma de nube llenaba la casa. Pero lo interesante más abajo es que en ese mismo altar ofreció el rey Salomón 22,000 bueyes y 120,000 ovejas y dedicaron la casa de Dios el rey y de todo el pueblo. Pregunta, ¿en el altar de David se podía seguir sacrificando? Pregunta, ¿en el altar de Salomón se podía seguir sacrificando? Aquí lo vemos. Gedeón, en Jueces capítulo 6, dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice: toma la carne y los panes y levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Gedeón quería agasajar al ángel. El ángel dice: no, haz un altar y pon la carne, pon el caldo, ponlo todo allí. Vamos a hacer un sacrificio al Señor. 21, es Jueces 6, 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes y levadura, y subió fuego de la peña
el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Pregunta, ¿en el altar de Gedeón podía Gedeón seguir sacrificando? Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. El altar de Moisés y Aarón, Levítico capítulo 9, verso 22. Después alzó Aarón su mano hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Pregunta, en el altar del tabernáculo, después de que cayó el fuego de la aprobación, ¿se siguió sacrificando? Otro fuego, además del fuego de la aprobación, es el fuego protector. Otra de las manifestaciones que Dios hizo fue el fuego protector. Cuando iban por el desierto, dice el Salmo 105, 39, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. A partir de Éxodo 40, cuando termina el tabernáculo y todo le agradó al Señor, bajó la gloria en una nube y un fuego para protegerles en la noche de las alimañas y del frío. Diga conmigo: fuego de aprobación. Diga conmigo: fuego protector. Otro fuego es el fuego revelador. Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué le pasaba a la zarza? No se consumía. ¿Qué estaba haciendo Dios con ese fuego? Revelándose como el Dios que se reveló en la zarza. Daniel 3:26 también. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. ¿El fuego los consumió? Solo rompió las ataduras, pero ni su cabello olía quemado, porque se estaba Dios revelando a través de ese fuego, que era el Dios de Mesach, Sadrach y Abednego. Dele aplauso, claro que sí. Hay un fuego también purificador. Todo lo que resiste el fuego, dice Números 31:23, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá que purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Había un fuego que era para purificar, para purificación. Sin embargo, el altar del Carmelo fue de un solo uso. El Señor lo destruye, lo consume. La manifestación allá en el Monte Carmelo fue de fuego consumidor. Hemos visto que hay fuego de aprobación. Hemos visto que hay fuego revelador. Hemos visto que hay fuego purificador. Hemos visto que hay fuego protector. Y también ahora vemos que hay fuego consumidor. El que haya una manifestación de fuego no quiere decir que el Señor estaba en ese fuego mostrando su agrado. Porque más adelante en 1 Reyes 19:12, cuando Elías está en la cueva queriendo tener un encuentro con el Señor, dice que hubo viento y también un terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Dónde estaba Jehová?
en el silbo apacible y delicado. Pregunta: en el altar del Carmelo, cuando bajó fuego del cielo, ¿estaba el Señor? Fuego consumidor. Hablemos un momento de fuego consumidor. El fuego consumidor es un fuego que demuestra el descontento de Dios, como sucedió con Nadab y Abiú, Números 26, 61, Levítico capítulo 10, 1 al 3. Dice que Nadab y Abiú ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Otro ejemplo, los de Coré, Datán y Abirán, que se presentaron con 250 incensarios a ministrar al Señor. Dice que salió fuego, Números 16:35, de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Elías 3 veces vienen a apresarle unos soldados y dice Elías con un poquito de sorna, Segunda de Reyes 1:12, si yo soy varón de Dios, porque dijeron, ¿es usted Elías el varón de Dios? Venimos a apresar a Elías. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 hombres, porque era un capitán el que hablaba con Elías. Y descendió fuego del cielo y los consumió, a él y a sus 50 hombres. Más ejemplos. En Amós varias veces habla a las naciones. Dice Amós 1:12, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. ¿Está Dios en ese fuego? No. Es un fuego consumidor, es un castigo. Ezequiel 15:7, pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Salmo 97:3, fuego irá delante de él y abrasará a sus enemigos alrededor. Un último ejemplo es el de Sodoma y Gomorra, lo dijo Jesús. El día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces medita conmigo. ¿Por qué en el momento en el que en el Carmelo cae el fuego del cielo, como en los casos de David, de Gedeón, de Salomón, de Moisés, el fuego, porque Dios tiene control de todo, podía haber consumido simplemente el buey y la leña? Pero dice que el fuego fue tan potente que destruye las piedras, las 12 piedras, destruye el polvo y hasta dice, cuando dice que lamió el agua, se refiere a el acto de beber de los perros a lengüetazos. O sea, evaporó el agua de la zanja también, desapareció el agua de la zanja, como que se le fue la mano. Pregunta: ¿qué pensáis? ¿Fue fuego de aprobación o fuego consumidor? Fuego consumidor. Y ahora os pregunto, ¿qué creéis? Y os escucho también. ¿Qué creéis que es peor? ¿El silencio o el fuego consumidor? Estamos de acuerdo en el Ni uno ni lo otro, ¿verdad? Eso para el diablo. El silencio y el fuego consumidor. Os adelanto lo que yo pienso, que es peor el silencio. ¿Sabes por qué? Porque si tú ya estás en Cristo, fuego consumidor no te va a caer. Señor, ¿recuerdas cuando Elías hizo bajar fuego del cielo sobre esos que lo querían apresar? Estos impenitentes de Samaria no nos dejan pasar. ¿Qué tal si pedimos que venga fuego del cielo? ¿Y qué dijo Jesús? ¿No sabéis de qué espíritu soy? Que yo no he venido a destruir las almas, yo he venido a salvar las almas. Ya estamos en la gracia, en la misericordia, de manera que hay una cobertura de gracia. Ya el fuego de la ira cayó sobre Cristo. Si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay misericordia y hay perdón.
Salvo excepciones en donde yo he visto cuando hay rebelión, obstinación, cuando hay cosas de verdad perversas, he visto ministerios desaparecer, he visto a Ananías y Zafira caer, he visto ministros ser cortados radicalmente. Yo he visto en mis años que tengo caminando con el Señor cómo de repente un lugar que tenía gloria queda deshecho, desolado y sin gloria. Son excepciones. Ahora, para la mayoría de nosotros, cuando el Señor quiere mostrarnos su desagrado, guarda silencio. Hermanos, nuestro Dios es fuego consumidor. Eso lo dice Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¡Ay, Juan Carlos! Eso es del Antiguo Testamento. Vamos a verlo, porque también este versículo aparece en el Nuevo. Ahora, ¿por qué los consumió? ¿Por qué consumió el altar? Vamos a pensar juntos. ¿Por qué consumió el altar? 1, porque el altar no debía estar en el Carmelo, sino en Jerusalén. Dios dijo que solo allí tenía que juntarse el pueblo a adorar. Un único altar, un único pueblo para un solo Dios, quien merece toda la gloria. 2, porque aquel altar se iba a convertir en un lugar de idolatría. No era el altar lo importante, era el Dios del altar, el Dios que mandó fuego sobre ese altar. Era Dios el que tenía que ser adorado. Pero era un pueblo tan idólatra que si el Señor deja ese altar en pie, hacen allí un lugar alto de idolatría. 3, ese fuego tenía un mensaje para Israel. Lo importante es que el fuego lo tengáis en los corazones, como lo tiene Elías. Quiero el fuego en vuestros corazones. Quiero ardiendo los corazones de pasión por mí. Aleluya. Hermanos, fue un altar de un solo uso, de usar y tirar, porque representaba, el altar en definitiva, representa los corazones. Hoy en día, ¿cuál es el altar? Tócate aquí el corazón. Algunos se tocan aquí, no, está en este lado. El altar es esto. Ese altar de piedra, de 12 piedras, representaba la condición de Israel. ¿Me estáis siguiendo? Y Dios, con el fuego consumidor, le manda el mensaje: no estoy agradado con vosotros. Habéis dado muerte a mis profetas, habéis derribado el altar, habéis abandonado el pacto. Si estáis hoy aquí convocados es por pura curiosidad y morbo, o porque el rey os ha obligado. Volveos a mí. Sansón también tuvo un altar de un solo uso. Muera yo con los filisteos. Una sola vez lo pudo usar el Señor y fue consumido. El propósito de Dios es que Él sea en nosotros un fuego que arde y que no se consume, mis hermanos. Porque la vida de Dios tiene que seguir manifestándose y tenemos que seguir adorando y tenemos que seguir sirviendo. Es más, Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Por qué este altar fue consumido? El pueblo vino con afrenta, no con ofrenda. Pregúntate, cuando tú vienes a adorar, cuando tú le buscas en casa, cuando tú le adoras con tu diezmo y ofrenda, cuando tú le adoras y con tus hermanos y te reúnes en tu grupo de conexión o aquí con tus hermanos, ¿vienes con ofrenda o vienes con afrenta? Porque el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Este altar es el que Dios está mirando. No lo bonito que suena la música, ni lo bien que dirigen los líderes. A cada uno nos va a pedir cuentas personalmente. Si no puede decir aleluya, di ay. ¿Por qué consumió las piedras, el polvo y el agua de la zanja? Porque el holocausto, el buey y la leña era normal. Pero estas tres cosas, ¿por qué? Todo lo que hacen los profetas es profético. Vamos. Todo lo que, cuando tú leas la Biblia, léela en esa clave. Todo lo que hace Jesús era profético. Todo lo que hacían los profetas contenía un mensaje. Las piedras, ese altar representaba a un Israel endurecido como la piedra, apóstata, que debía volverse a Dios. El Señor
destruyó ese altar. El Señor nos dice hoy, cuidado con idolatrar el altar. Cuidado con perder de vista, con idolatrar el altar. La bendición no está en la música, la bendición no está en las reuniones, la bendición no está en lo bonito, cómo me siento. La bendición no está en el altar. Lo importante es el Dios al que adoramos. Sea que le adoremos más sencillo, sea que le adoremos más complejo. Podemos tener, te digo, yo he estado en reuniones. Una vez Vanessa tenía yo una actividad en Madrid y me encontró un hotel chino. Perdónenme los chinos, ¿vale? Pero es la verdad, era regentado por chinos y el hotel era 4 estrellas pero súper barato. Y dice Vanessa, es una oferta tremenda. Y tú llegabas al hotel y todo se veía más o menos bonito, con el estilo chino pero más o menos bonito. Hermano, cuando yo llego a la habitación y me acuesto en esa cama, me picaba todo. Empiezo a sentirme mal. Digo, ¿qué es esto? Me pego una ducha, salgo y de repente comienzo a toser. Acabé esa noche en urgencias del hospital ahí en el Gregorio Marañón de Madrid. Se me cerraron los pulmones. Digo, acabé durmiendo en el coche, no volví a la habitación. Digo, ¿qué habrá? Se ve todo muy bonito, pero me pica todo. ¿Habéis visto esas películas que llegan los CSI con las gafas esas de rayos X y comienzan a ver qué se podía ver? Hermanos, el Espíritu Santo tiene esas gafas. Y a veces se nos puede ver todo bonito y que estamos bien bonitos y al Señor le pica todo. Porque Él sabe lo que estamos haciendo cada día de la semana en nuestro secreto. Por eso decía el salmista, sea grata de ti, delante de ti sea grata la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca. Al hombre le puedo engañar, puedo aparentar, pero Dios lo ve todo, lo pesa todo. Es a Él a quien yo quiero agradar. Amén, aleluya. Pero te voy a decir algo más. A mí me ha pasado también. He estado a veces en lugares donde digo, wow, aquí se supone que hay un altar precioso y me pica todo. Estoy que no me hallo, estoy incómodo, hay algo aquí que no sé lo que es, pero hay algo aquí que yo discierno que no fluye. Esto es como remar en dulce de leche, dirían los argentinos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Probablemente o Dios no se está agradando de la congregación, o hay adulterio en el altar, o hay pornografía en el que está tocando el piano, o hay celos y riñas y contiendas y lucha de egos. ¿Y crees que Dios va a responder con fuego? ¿Crees que Dios va a responder con lluvia? ¿Crees que Dios se va a manifestar en ese altar? Y tú dices que no sé lo que es, pero hay algo. Oh hermano, y en cambio he estado en lugares donde tú dices, bueno, es una pena, aquí no hay nadie que afine, la verdad. Creo que están tocando los músicos una nota y el que canta en otra. Y eso que yo tengo poco oído. Pero hay algo que huele a cielo. Hay algo que me ministra. Hay presencia de Dios, hay peso de Dios. Aleluya. Ahora, yo no estoy trayendo esta palabra porque yo esté denunciando lo que está pasando aquí, porque acabamos de tener una reunión. Para empezar, la reunión que hemos tenido me ha confirmado el mensaje. Las canciones que han seleccionado me han confirmado. La gloria de Dios estaba. Es más, yo digo, Señor, no sé si seguimos adorando. Ya ha pasado varias veces y no hay ni predicación, porque hay tal derramamiento y hay algo tan... Cuidémoslo, mis hermanos. Toma esto como una advertencia. Juntos démosle a Dios un altar que le agrade, nuestros corazones puros, nuestros hogares limpios, nuestra conciencia limpia, un deseo de vivir a Dios. El resto lo va a hacer Él. El polvo representa la humanidad. Dice que hasta consumió el polvo. Representa el polvo. El hombre fue formado del polvo. Dile al Señor, consume el polvo de mi vida. Señor, destruye todo lo que es humanidad en mí. El agua de la zanja
El agua de la zanja tiene un mensaje, es el agua estancada de nuestras zanjas. Israel era agua estancada, todo lo contrario que la respuesta al altar de oración de Elías, que fue lluvia, agua que corre, agua viva, agua que fluye. Esa agua estancada en la zanja representaba el estancamiento de Israel. Que Dios nos libre de todo estancamiento. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes. Que sea de verdad, quita. Yo estaba cantando y digo, quita los moldes, quita la religión. Tú sabes, Señor, todo lo que puede ser estancamiento en mi vida. Quítalo. Yo quiero el agua viva, yo quiero el fluir de tu espíritu, yo quiero la lluvia tuya, Señor. Aleluya. En definitiva, Dios quería dejar claro su descontento. Respondió. Claro que respondió. Porque allí había un hombre de Dios llamado Elías intercediendo, pero quería dejar claro su descontento. Hermanos, sin la mediación de Cristo que está a la diestra del Padre, imaginaos por un momento nuestros altares sin la mediación de Cristo, ¿cómo nos respondería? Estamos en la gracia, no va a bajar fuego del cielo. Pero ¿cómo nos respondería si no fuese por esa intermediación? Yo me apoyo en ella porque sé que ningún rostro humano será agradado, será recibido. Somos aceptos en el amado. Yo sé que es por la sangre de Cristo, pero la gracia no es licencia para pecar, no es para que tú digas, bueno, Señor, mira, he vivido una semana terrible, no me he acordado de ti, mi vida espiritual paupérrima, estoy haciendo cosas que no convienen, me enfado con mi mujer, he descuidado todo lo que tenía que ser mi responsabilidad, pero ahora mismo me pego un bañito con la sangre de Cristo, me cubro con la gracia y soy el ungido del momento. No funciona así. La gracia te trae mayor demanda. Cuando tú te das cuenta lo que vale la sangre derramada por el perdón de tus pecados, cuando tú te das cuenta el precio que se pagó por ti, tú dices, ¿cómo voy a desperdiciar yo mi vida? ¿Cómo voy a vivir yo de cualquier forma? ¿Cómo voy a vivir yo aquí como cualquier mortal si Cristo me ha comprado? Si ahora soy su siervo, si ahora soy su sierva, quiero vivir para su gloria. Claro que me equivoco, pues le pido perdón y me levanto y sé que hay un Padre que me abraza, que me enseña, que me anima. ¿Pero me estáis entendiendo? ¿Cómo vería mi ofrenda si no fuera por esa cruz, por esa sangre y por el que está intercediendo? ¿Se agradaría? Cuando antes os he dicho que Dios es fuego consumidor, lo dice en el Antiguo Testamento, pero también lo dice en el Nuevo Testamento. Es Hebreos capítulo 12, donde dice eso, y quiero que veas el contexto. Mirad, en el verso 25, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon. Al que los amonestaba en la tierra se refiere en Sinaí, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, desde la Sión celestial. La voz del cual conmovió entonces la tierra, porque en Sinaí hubo un terremoto y todos estaban temblando, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que quede la inconmovible. Todo lo movible se va a mover y se va a caer. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué es lo único que va a permanecer para siempre? El reino. ¿Qué es lo único que no va a caer? El reino. ¿Qué es lo único que se va a mantener y nos va a sostener? El reino de Dios. Eso es. Edifica tu vida en el reino. Vive en el reino. Sirve en el reino. Y tu vida permanecerá en el reino también. El 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo sé que no va a castigarme con fuego, no tengo miedo al infierno. Pero Dios sigue siendo el Dios de ayer, es el Dios de hoy. El que antes merecía ser temido, en la gracia también merece ser temido. Sirvámosle con gratitud, agradándole con temor y temblor.
¿Tú le sirves a Cristo? Muy bien. ¿Y lo haces con gratitud? ¿Y lo haces con temor y temblor? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Den un aplauso, aleluya. ¿Cuál fue la manifestación del altar de Elías en el Carmelo? Fuego. Pero hubo una manifestación superior. La lluvia que acababa con la sequía de 3 años y medio, la lluvia que traía cosechas, la lluvia que mostraba la misericordia del Señor por la tierra. Repasamos. Primer altar era el altar de Baal. ¿Y cuál fue la manifestación? Silencio. Segundo altar fue el altar levantado por Elías en el Carmelo. ¿Y cuál fue la manifestación? No solamente fuego, fuego consumidor. Tercer altar, tenemos que irnos a lo alto del Carmelo. ¿Estáis en 1 Reyes capítulo 18? Ahora en el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre. Diga conmigo: la cumbre. Subió más alto, ¿veis? A la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Hermanos, ¿qué altares busca Dios? Elías era el altar. Elías postrado en lo más alto del Carmelo. Ese altar, el altar de piedra, se consumió, pero este altar seguía en pie, el del adorador Elías. Dile al que está a tu lado: tú eres un altar. ¿Y qué pasó con ese altar? Versículo 43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. ¿Vosotros creéis que en España necesitamos una gran lluvia? ¿Y sabes quiénes son los altares? Nosotros somos los altares, que tenemos que estar, no comiendo y bebiendo como acá, perdiendo el tiempo. Tenemos que estar donde tenemos que estar, a los pies del Señor. Así te llama, a los pies del Rey, porque vamos a provocar una manifestación, una lluvia del cielo. Hermanos, el altar que agradó por siempre al Padre fue el de la cruz del Calvario. ¿Qué vemos en la cruz del Calvario? Jesucristo derramando su vida, derramando su sangre, completamente libado, derramado en la cruz del Calvario. Ese altar es el que nos ha abierto la puerta del cielo y nos ha dado paz y nos ha dado salvación. Y por ese altar hay misericordia y vida eterna. Y así nos quiere Dios. Ese es el altar que el Señor está buscando, dice el apóstol Pablo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo dice: yo me derramo en libación. En 2 Timoteo 4:6, ya a punto de ser decapitado, de morir, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Mira a Elías en la cumbre del Carmelo, una ofrenda derramada. Mira también a Jesús en la cruz del Calvario, una ofrenda derramada. Mira al apóstol Pablo entregado, una ofrenda derramada. Habrá hombres, habrá mujeres que estén dispuestos a hacer una ofrenda de libación. Era profético cuando Elías derramó los 12 cántaros. El cordero ardió, o sea, el buey. La leña ardió. El agua derramada en libación sobre el sacrificio representaba lo que Dios quería de Israel. Dios quería eso de Israel, que fuera un pueblo entregado, derramado
¿Qué quiere decir libación? Libación es cuando yo no me quedo, derramo un poco y me quedo. Es una entrega como la del perfume de María, como de aquellas adoradoras que lo derramaron todo, porque el Señor no merece parte, el Señor lo dio todo y lo merece todo, aleluya. Eso es lo que Él espera de nosotros. Es el altar más alto. Hermano, ¿por qué no se manifestó en el de piedra con fuego? O sea, con lluvia en lugar de fuego. Porque Dios estaba diciendo, este es el que quiero. Este no me agrada. Este representa a Israel en su apostasía, hipocresía, en rebelión. Silencio para el de Baal. Fuego consumidor. Este es el que yo quiero. Este es el que me agrada. Y mira, así lo manifiesto con lluvia, una lluvia fuerte, una lluvia que trajo temporadas nuevas. Oh, yo quiero declarar sobre España una nueva temporada, porque va a haber más hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que se van a derramar como Elías, como Pablo, como Jesucristo en la cruz. Nos vamos a entregar completamente y vamos a hacer que el cielo se abra y venga lluvia de bendición sobre la tierra. Aleluya. El altar es Elías, es su corazón, es su oración, es su derramamiento. El altar de la lluvia sanadora. Ahora, cuando Elías se derramó, y estoy terminando, cuando Elías se derramó se quedó vacío, se quedó seco, lo dio todo allí en la cumbre. Y bajó al valle. Muchos de nosotros sabemos que es un momento muy peligroso. Después de un monte de batalla y de una cumbre de éxito, de victoria, prepárate que luego viene un valle. ¿Queréis que os confiese algo? Cuando volvimos de Laos, que dimos un reporte, hicimos una reunión muy bonita contando lo que habíamos vivido allí. Cuando volvimos de Laos, las 2 semanas siguientes tuve unos ataques espirituales del tipo de sentirme un fracasado, del tipo de verme a mí mismo como que mi vida no tenía sentido, pensamientos de ese tipo, después de haber cumplido una misión gloriosa, de estar viendo un avance en el ministerio, muchas cosas por las que tengo que dar gracias. Yo sabía que eran dardos del enemigo. Incluso mi mujer me preguntaba, ¿qué te pasa? Digo, yo no lo hablo, porque si lo hablo le pongo contento al diablo. Yo alabo, oro, me callo y lo sufro, pero sé lo que esto es, una guerra espiritual. Esto es que hemos estado en un monte, ahora viene un valle y tengo que cuidarme, porque era un ataque, era haberlo dado todo, habernos vaciado y ahora, pero gloria a Dios que el Señor tenía preparado el retiro en Pereira. Y el retiro en Pereira, allí ya no fue estar nosotros ministrando, sino estar recibiendo y con mi esposita, un tiempo así, y otra vez llenándonos. Y aquí estoy ¿os dais cuenta? Con las pilas cargadas. No estoy enfadado, hablo así porque con la unción profética. Pero es verdad, Elías, cuidado, conéctate en el valle, conéctate con tus hermanos, porque se quedó solo y comenzó a verse que le iban a cortar la cabeza, a verse ya como decapitado, a verse ya como que no tenía escapatoria. En 1 Reyes 19, versículos, voy a leer un poquito el contexto. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. 5. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. En el versículo 4 dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mentira, era mejor que su padre, era un gran hombre de Dios. Pero aquí le vemos sujeto a pasiones como tú y como yo. Pero se quedó dormido bajo un enebro en el desierto. Un ángel le toca, le despierta y dice, come, levántate, come.
6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová, estoy en 1 Reyes 19, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Os dais cuenta? Os he puesto 3 altares y 3 manifestaciones. Vamos a recordar, ¿cuál es el primer altar? El de Baal. ¿Y cuál es la manifestación? Silencio absoluto. Segundo altar, el de piedra del Carmelo. ¿Y cuál fue la manifestación? ¿Qué más? ¿Fuego? Consumidor. Tercer altar, ¿quién fue el tercer altar? Elías, su corazón derramado en libación. ¿Y cuál fue la manifestación? La lluvia de misericordia. Pero el título de mi mensaje es 3 altares y 4 manifestaciones. Porque ahora altar no hay ninguno. Elías no puede levantar ningún altar. Elías está quebrado. Es como una vasija que no solamente se vació, sino que en este momento está rota. ¿Alguien sabe lo que es estar quebrado, lo que es estar roto, sentir que no tienes ya nada, que te has vaciado, que no tienes ni fuerzas, incluso te sientes como roto por dentro? ¿Tú crees que Elías tenía capacidad de levantar ningún altar? Pero ahora viene la manifestación más gloriosa de todos, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Cuando Elías está que se quiere morir, cuando Elías está solo y en un desierto, no está solo. Dios es fiel, Dios está con él. Y viene el Señor Jesucristo a darle de comer, a dejarle dormir, a prepararle la cena, a prepararle la comida caliente y el agua. Yo no sé qué agua sería, pero que con esto que comió y bebió 40 días y 40 noches, tuvo fuerzas y anduvo un largo camino hasta Horeb, el monte de Dios. La manifestación mayor que el fuego de la zarza, la manifestación mayor que la lluvia, mayor que el fuego consumidor que había visto Elías, era el ángel de Jehová. Una revelación, hermanos, en el Antiguo Testamento de Cristo. La manifestación de Cristo vino a llenar a Elías con pan, agua y palabra, a sanarle, a reparar su vaso, su vasija, a restaurar su fe y volverle a llenar. La manifestación, hermanos, de Cristo es superior a cualquier otra. La vasija se volvió a llenar para nuevas guerras y para las nuevas misiones que estaban por delante. Quizás tú dices: Juan Carlos, me siento que no estoy para derramarme porque ya me siento vacío, me siento quebrado. No sé qué altar le puedo levantar yo al Señor. Déjame decirte que esto no es una máquina expendedora, que tú metes altar y sale bendición, que tú eres un Superman espiritual y entonces Dios te responde. Esto es tan maravilloso que Dios el Padre nos responde porque ya hubo un superhombre que se llama Jesucristo, que lo dio todo en la cruz del Calvario. O sea, lo que quiero decirte es que el Señor te va a buscar, se quiere manifestar. De manera que cuando yo le sirvo a Él, como hemos cantado, y me gustaría volver a incidir en esas canciones, tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por esa gracia que he hecho yo, Señor, para... Tú podías haber dicho de Elías: venga, Elías, sí, majete, ya jubílate, macho, porque le tienes miedo a Jezabel después de todo lo que he mostrado, de todo el poder que he mostrado. Vaya decepción de hombre. Se supone que eres el hombre de la fe. El Señor sigue restaurando a sus soldados caídos. Sigue creyendo en Elías. ¡Aleluya! Y le da otra oportunidad y dice: vamos, qué largo camino te resta. Come, bebe, yo te sano, yo te reparo, yo te lleno de nuevo y te voy a dar un nuevo tiempo de gloria. Te saco de este valle y te llevo a un monte que es el monte del encuentro, el monte de Horeb. ¡Aleluya! Amén. Esto es lo que me enamora de Cristo. ¿Te has sentido así, Señor? Yo no tengo nada para darte. Yo no merezco servirte.
Ha habido un momento en mi ministerio que he dicho, Señor, ya hasta aquí, yo no soy digno. Y el Señor me ha recordado, no, tú no eres digno, pero yo te tuve por fiel poniéndote en el ministerio. Yo soy el que te hace fiel y el que te hace digno. Es por mi gracia, no es por tu fuerza, tu sabiduría, tu elocuencia o tu poder. Lo único que quiero es tu corazón. ¿Me dejas seguir trabajando en tu vida? Dame tu pan, dame tu agua, dame descanso, renueva mis fuerzas, Señor. Y el Señor es maravilloso y bueno. Estoy enamorado de este Cristo. Esta manifestación es la que necesitamos cada uno de nosotros. Si hoy estás aquí, necesitas conocer a Jesús. Él te va a buscar en tus desiertos, en tu peor hora, en tu noche oscura. De verdad, te va a enamorar como nos ha enamorado. Todos los que estamos aquí, tú nos ves locos perdidos, que danzamos, que cantamos, que no nos importan 3, 4 horas de reunión. Esto no es nada. Estamos en el cielo. Esto es un anticipo del cielo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha resucitado, porque Cristo nos ha conquistado el corazón, porque Cristo nos ha cambiado la vida. Estamos llenos de amor y gratitud. Di conmigo, 3 altares, 4 manifestaciones. ¿Cuál fue la primera manifestación? La segunda, consumido. La tercera, lluvia de misericordia. Y la cuarta, el ángel de Jehová, que es Cristo el Señor. Este mensaje es una seria advertencia para los pies del Rey. Aquí encontramos estos 3 altares, pero solo uno le agrada para siempre al Señor. El altar de Baal es un altar sin respuesta, un show, un espectáculo, como muchos que hay, que son mucho ruido y pocas nueces. El altar del Carmelo es de un solo uso. El Señor lo acaba consumiendo, pero es el altar de Elías, el corazón, la actitud de Elías derramado, la oración. Elías mismo, ese es el altar que el Señor está buscando. Y finalmente, mis hermanos, termino con un llamado para todos nosotros. Busquemos la manifestación suprema. La lluvia vendrá, el fuego vendrá, pero la manifestación más importante es Cristo y Cristo siendo agradado por cada uno de nosotros y por todos colectivamente. Padre, gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra es lámpara, tu palabra es miel. Tu palabra también es protección para nosotros que fácilmente nos descarriamos. Es vara y es callado. Nos corrige y nos infunde aliento. Tu palabra viene en esta mañana ya tarde para sanar, para redarguir y para corregir en justicia. Qué mejor forma de responderte que levantando juntos un altar a ti. Puedes ponerte en pie conmigo. Delante de ti están desnudas todas las cosas, Señor. Delante de los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuentas. Señor, mi Dios. Quizás hay algunos aquí que se sienten como Elías en el desierto. Por favor, Señor, manifiesta de nuevo el amor de Cristo para ellos. Quizás hay algunos, Señor, que tú nos has advertido. Con Saúl nos has advertido con aquel fuego consumidor. Líbranos de la hipocresía, de la rebelión. Líbranos de tener en poco tu palabra, de la obstinación. Te pedimos perdón de hecho, Padre.
si hemos sido escurridizos y hemos estado lejos de ti y no hemos cuidado el altar, perdónanos, Señor. Pero gracias porque tú nos vuelves a traer. Gracias porque tú nos vuelves a llamar.